Bueno, ya terminó The Last of Us. Entonces ahora vamos a hablar de una serie que se estrenó hace un año en Paramount Plus, pero que al momento de su estreno nadie habló de ella y muy pocos la reseñaron. Y entonces voy a hablar acerca de los problemas que sufre esta serie, que es Halo, y los problemas que tuvieron anteriormente las adaptaciones de videojuegos. Los problemas que sufre Halo son los mismos problemas que sufrieron las adaptaciones de videojuegos anteriormente, bueno, que hasta el día de hoy siguen sufriendo, y es en el hecho de que escogen como que son los juegos que o se pueden adaptar o los que no se pueden adaptar, ya sea porque no tienen historia o la historia está ahí pero no saben cómo adaptarla. Porque el problema no es eso, el problema es que al tú no entender la historia del videojuego, entonces tienes un proyecto que es malo, que no homenajea la estética del videojuego y tampoco le hace justicia ni mejora el videojuego. Ya sea que los proyectos son creados para mejorar el videojuego, sin embargo, la verdad es que si el videojuego está bien como está, entonces ¿por qué cambiarle la historia y la estética? Porque un ejemplo, tienes a Resident Evil. Voy a hablar de las películas, no la quiso el remake de Sony, ni tampoco la quiso Netflix. Bueno, esta saga de películas, ¿por qué tuvo éxito? Bueno, porque simplemente era para un público que nadie conocía el videojuego y se aprovecharon de eso en el momento de que se estrenó. Era más que simplemente una película de acción que no tenía nada que ver con el videojuego, ni siquiera era protagonista. Y lo único bueno fue que levantó la carrera de la actriz, pero ya de ahí no tiene ni nada memorable, pero aún así tuvo 6 películas. Hasta el día de hoy, bueno, las películas animadas de Resident Evil son una obra maestra al lado de las películas de carne y hueso. Bueno, Halo iba a ser una película que tenía como productor ejecutivo a Steven Spielberg. Bueno, en la serie, Steven Spielberg es el productor ejecutivo, pero anteriormente era en la película. Sin embargo, por inconvenientes o conflictos o no sé, cosas ahí que desconozco, no avanzó el proyecto y Paramount compró los derechos y decidió convertirla en una serie. En parte eso estaba bien porque eso iba a explorar la historia del videojuego, pero como toda adaptación, no siempre tiene que ser fiel al original y llamaron a la serie como el Universo Plata, que es un universo alterno que toma como elemento lo más importante del videojuego, pero no los adapta fielmente como tal, ni la historia, ni los libros, ni tampoco las personalidades de los protagonistas, el conflicto. Y por eso mismo sufre de este mismo problema, aunque no es una serie mediocre, ni tampoco es una adaptación mala como anteriormente eran, pero sufre de esos mismos problemas. Los cambios que le hicieron a la serie fue el conflicto entre la UNSC y el Covenant en los juegos. Esa parte es muy importante. Sin embargo, en toda la serie se enfoca solamente en la UNSC como un gobierno militar que no acepta ninguna crítica del planeta Madrigal. O sea, me gustó mucho lo que hicieron con el Covenant, pero queda renegado en un segundo plano. Ni siquiera es lo importante, es como una subtrama. Yo entiendo de que tanto en el videojuego como en el libro, sí se explica que la UNSC no es tan buena y que para la creación de los Espartas tenían que secuestrar a los niños y darle los clones a los padres que duraban muy poco tiempo de vida. Eso sí respetaron eso en la serie, pero no te explican eso que sea por un bien común, sino que lo hicieron nada más para crear una organización militar que establezcan el orden y que solamente no obedezcan órdenes y tienen que matar. Eso para mí no tenía mucho sentido. Y pues bueno, otras personas que han jugado el videojuego dicen también lo mismo, de que solamente se enfocaron fue en eso,
no se enfocaron más allá del Covenant, no se enfocaron más allá en el concepto del Halo. Sí lo dicen, pero no lo explican con mucha claridad. Entonces, bueno, hace que la serie pues se tome mucho su tiempo en explicarte todo eso de la UNSC. Y bueno, y entonces el tono de la serie hace que se vea como muy aburrida. Me explico, la ejecución de la serie pues es aburrida. Si te toma mucho su tiempo, o sea, si le tienes mucha paciencia, entonces puedes llegar pues a disfrutarla, pero sin embargo, el problema no es eso, el problema es que se supone que Halo, el videojuego es un juego de disparo, o sea, es un juego de guerra hacia el estilo de Doom, aunque bueno, de Doom se inspiraron fue en la estética de Halo. Pero no hay ninguna sola escena de acción, son muy pocas las escenas de acción. Si ves todos los 9 capítulos de la serie, te vas dando cuenta de que hay como 3 o 4 capítulos que ponen escenas de acción y las que están ahí no tienen nada que ver con el protagonista, que es Master Chief, sino con los secundarios. Entonces, al enfocarse en eso, en los diálogos, hace que, bueno, la serie no sea buena. Bueno, que parezca que no sea buena y que sea como más aburrida. Y más por el hecho de que si han jugado el videojuego y ven la serie y no ven nada de acción, que eso es lo que esperarían cualquier persona que haya jugado el videojuego. Aunque sí tiene sus cosas buenas. Por ejemplo, tienes los efectos especiales de la serie que me parece muy bueno. Hay como que escenas que se notan mucho los efectos especiales, como por ejemplo en el último capítulo de cuando está en el planeta de los Covenant. O sea, el planeta me gustó cómo se veía, pero sí se notaban los efectos y que entonces como que se veía como muy mal, pero de resto el diseño de los Covenant, aunque diferente al juego, el diseño de los trajes de los Spartan y más todo lo relacionado con los aliens, está muy bien logrado esos efectos. Sin embargo, como dije, las escenas de acción no hay nada memorables ahí porque son muy pocas las escenas. Si tuviera que destacar alguna escena sería el primer capítulo cuando aparecen por primera vez los Spartans en el planeta Madrigal, la pelea con el Covenant. Y el último capítulo que homenajearon el formato en primera persona, que esa sí me pareció muy buena la escena, pero ya de ahí no hay más nada. Bueno, de hecho, hay algo parecido a lo que sufre Halo, que también lo sufre Doom. Bueno, Doom es un caso perdido, pero tiene algunas cosas que sufre Halo. Hay un ejemplo de que los personajes como tal, bueno, las escenas de acción de Doom no son nada memorables. Se enfocaron más en los personajes secundarios porque el protagonista ni siquiera brillaba. Es más, ni siquiera te debes acordar el nombre del protagonista. Te acuerdas más de La Roca que apareció en la película y era el villano, pero ya de ahí no te acuerdas más nada. Lo cierto fue que Doom fracasó simplemente porque no era un juego de terror. Era más que todo un juego de suspenso, pero tenían a un montón de protagonistas que iban muriendo con el paso de la película y no se enfocaba nada más en el protagonista, que era lo que tenía que hacer en el videojuego, o simplemente no debieron adaptarlo. Pero bueno, lo único que bueno, Halo sufre de la acción, lo sufre Doom, pero no tan mediocre como lo hizo Doom. Entonces, bueno, y Doom tiene sus cosas, no sé si tiene cosas buenas, no creo que lo tenga. Pero ¿por qué series como Arcane y The Last of Us fueron un éxito? Bueno, Arcane yo no sé mucho del videojuego,
Pero la verdad es que se enfocaron en darte una historia entretenida, la animación es excelente. Y bueno, si bueno, he visto que hablaron muy bien de ella, de la serie. Me imagino que son personas que jugaron el videojuego de la Liga de Leyendas, que es Arcane. Entonces, y aparte que tiene un 97% en Google, entonces ya creo que eso es mérito de que es una buena adaptación. Y de Last of Us, bueno, yo nunca jugué el videojuego, pero simplemente yo viendo las comparaciones de las escenas con las escenas del primer videojuego son una calca exacta del videojuego con la serie, aunque con, aunque con muchas diferencias. O sea, que le cambiaron cosas, pero no son algo que afecten a la trama principal. No he visto la serie y no creo que la vaya a reseñar porque simplemente ya hablaron mucho de la serie. Entonces no hace falta hablar de ella. Pero ellos se enfocaron en la historia y ellos supieron con exactitud lo que hace especial el juego de The Last of Us y supieron replicar muy bien la estética. De Halo, bueno, no supieron replicarla porque no eran, las escenas ni siquiera eran de un desierto post-apocalíptico, no era nada de eso. Creo que hay razones por las cuales el Master Chief se quitaba la máscara y muy pocas veces lo veíamos con la máscara, pero hay una razón. Primero tiene que ver con mostrar al actor, o sea, promocionar al actor, que eso no es nada nuevo, ya eso ya había pasado en el género de los superhéroes, eso ya también ha pasado ahí. Pero o pasó eso para vender la imagen del actor o simplemente porque como no veían la forma de meter a Master Chief en una historia que tenga que estar puesto la máscara todo el tiempo, entonces decidieron quitarle la máscara. ¿Por qué funciona el Mandaloriano? Porque simplemente el Mandaloriano está tan bien escrito que el personaje no necesita quitarse la máscara porque te puedes encariñar con el personaje y no hay necesidad de que usen las expresiones del actor. Mientras que Master Chief no supieron cómo escribir bien al personaje sin la necesidad de quitarse la máscara y bueno, y decidieron eso. Y creo que eso le baja muchos puntos a la serie para las personas que querían apreciar más tanto la máscara y el traje de Master Chief. Pero por esos motivos hacen de que el personaje evitara por completo las comparaciones del Mandaloriano. No es que sea difícil adaptar los videojuegos, es que simplemente si no le sabes lo que funciona y lo que no funciona, entonces hace que el proyecto sea malo porque hay como que tres ejemplos, sí, tres ejemplos. Tienes a Detective Pikachu, Sonic y Angry Birds. Bueno, al menos la primera, que son juegos que no tienen historia, al menos los primeros videojuegos de Sonic no tienen historia. Sin embargo, a pesar de que se inventaron una historia, salió muy bien porque estaba muy bien escrita, el guión estaba muy bien escrito, los personajes estaban muy bien escritos y eso hace que sean buenas adaptaciones porque a pesar de que no tengan una historia como para adaptarla, lograron saber lo que funciona dentro de esos videojuegos y la hicieron muy bien, pero Halo que tiene historia, tienen los libros y hasta una saga de cómics, creo, decidieron irse por lo seguro y inventarse una historia que toma elementos del juego y saben algo pasa también lo mismo con Mortal Kombat, la del 2021. Pues bueno, esa película te vendieron de que iba a aparecer Scorpion, pero que al final Scorpion era más que todo como un cameo, o sea, como un personaje que no aporta en nada. Y solamente se enfocaron en un personaje que ni siquiera existe en el juego.
No sé ni siquiera de dónde salió. Yo pensaba que era alguien que existía ahí en el juego, pero no, no existe. Tiene cosas destacables, pero lo único que yo no entendí de esa película era dónde estaba el torneo. Y por lo que entendí era que la película se ambienta antes del torneo. Entonces, el nombre de Mortal Kombat de esa película no le hace honor al juego porque simplemente la historia no se ambienta ni siquiera en el torneo. Y la venganza de Scorpion queda relegado en un segundo plano, algo que sí se ejecutó muy bien en la película animada. Algo que se me olvidó mencionar es la película Uncharted. Esta película, aunque me gustó mucho, yo no jugué el videojuego y como las personas que sí lo jugaron dijeron con exactitud de que esa película no, no homenajea nada al videojuego ni debería llamarse Uncharted y tienen razón. Primero porque ya venían desde la polémica de la elección de Tom Holland, que no se parecía en nada al personaje del videojuego. Querían a Nathan Fillion, que era el de la serie de The Rookie, que sí se parece bastante al personaje, pero escogieron fue a Tom Holland y bueno, era más que todo un blockbuster con Tom Holland, que lo único de Uncharted que tiene la película es en la escena del avión, pero hasta ahí no tiene más nada de eso. ¿Cuál fue el problema de Uncharted? Bueno, que cambiaron la historia y que lo único bueno de Uncharted es la escena del avión, aunque a mí me gustó. Pero bueno, no podemos dejar de que es una mediocre adaptación, porque de hecho le cambiaron hasta las personalidades a los personajes principales de la serie, digo del videojuego, perdón. Y de Halo, bueno, que lo único que me queda decir es que la serie mantiene el equilibrio entre ser buena, pero a la vez no tan buena. No digo que sea una serie mala, porque en realidad eso es exagerar diciendo que es mala y que no tiene ningún valor. Pero la verdad es que no es mala. Y de hecho me dejó con ganas de esperar la segunda temporada porque sí va a tener una segunda temporada. Pero ya de ahí no se sabe más nada. En conclusión, Halo pudo haber sido una gran serie, pero los cambios que le hicieron a la historia para adaptarla a la serie hizo de que la serie fuera totalmente olvidable. Y de hecho, si tú buscas videos de YouTube, vas a saber de que no son muy pocas las personas que hablan de Halo, ya sea para hablar de los nuevos juegos que van a salir o simplemente para hablar mal de ella. Yo no voy a hablar mal de ella, solamente digo de los errores que tiene la serie que los han cometido también anteriormente. Sin embargo, no es una serie mala ni buena. La puedes disfrutar si le tienes paciencia. Y pues bueno, yo sí se las puedo recomendar si la quieren ver. Yo le daría como unas 3 estrellas de 5. Tiene buenos efectos especiales. Tiene un gran arco. Bueno, un buen arco. Pero tanto la historia, las personalidades de los personajes y el conflicto principal, pues no es muy bueno. Y por eso yo le voy a dar esa calificación. Pero bueno, dime qué opinas acerca de la serie, si ustedes ya la vieron, me lo dicen en los comentarios. Eso es todo lo que tengo que decir acerca de Halo. Mi nombre es Wilson Harrington y eso es todo y espero que les hayan gustado. Y no olviden suscribirse a mi canal para traerles contenido. Y muy pronto hablaré de otras cosas relacionadas al cine y la televisión.